Hablemos sobre estructuras de datos. ¿Qué significa este término, este concepto? Y es la forma que tiene Grasshopper para organizar, para jerarquizar la data, ya sea geométrica, ya sea numérica. Esencialmente podríamos estructurar toda nuestra información dependiendo de si estamos trabajando con un solo ítem, con una lista de datos o bien con un árbol de datos. Es decir, con listas de listas de listas y así incansablemente si el proyecto fuera muy grande. Pero bueno, vayamos poco a poco, empezando por un ítem único. Como veis aquí en pantalla, estoy operando solamente con un punto, ¿verdad? Entonces, siempre que estemos en esta situación, vamos a estar cargando, vamos a estar pasando todos nuestros datos en una sola rama, y esta rama debe tener un identificador para poder acceder a ella más adelante si es que lo necesito. En este caso, este identificador lo vamos a denominar ruta, en inglés path. Bien, entonces cuando estemos trabajando con un solo elemento, este se va a disponer en la rama, o en el path, mejor dicho, 0, ¿vale? Se representa, como ya hemos visto, entre llaves, y aquí a la derecha en el param viewer nos está diciendo, nos está revelando la información que lógicamente estamos trabajando con un solo elemento, ¿vale? Aquí, aunque solo tengamos un solo elemento, realmente estamos dentro de un listado, solamente que es un listado con un solo ítem. Es la organización más sencilla que podríamos tener. Por lo tanto, vamos a activar este círculo, con lo cual si conectamos este punto al input B y este valor numérico a nuestro radio, pues obviamente tendremos como resultado, vamos a verlo, si teníamos un punto y también un valor, pues lógicamente vamos a seguir manteniendo esa estructura. Creo que se ve bastante claro. Este, como digo, es el ejemplo más sencillo, o el caso más elemental. Vamos a ir apagando esto y vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con un listado de ítems o un listado de datos. Es lo mismo. Como veis, aquí antes de activar los puntos, que lo voy a hacer ya, de hecho, los tendríamos por aquí. Ahí está, un conjunto de 5 puntos que originalmente también se componen o se estructuran, se organizan en un solo listado, en el path, en la ruta 0. Lo vemos a través del panel y también lo podemos ver a través del param viewer. Ahí vemos, ¿no? Entre llaves, path, ruta 0. Una sola rama, una sola lista. Bien, a diferencia del anterior, del caso anterior me refiero, tenemos n igual a 5, es decir que tenemos 5 elementos en este listado. ¿Vale? Este sería el segundo caso más relevante. Ya luego, si queremos estructuras un poco más complejas, trabajaríamos con lo que se denomina o que se conoce habitualmente en inglés como data trees o árboles de datos en español. Dicho de otra manera, traduciéndolo a un lenguaje más coloquial, estaríamos hablando de listas anidadas o de listas de listas de listas. Vayamos a ver qué tenemos en esta componente de punto. Aquí tenemos una grilla o una parrilla de puntos en 2D. Y también vamos a disponer de la misma cantidad de valores numéricos, ¿vale? Entonces, si tenemos 5 listas de puntos, en cada lista vamos a tener 5 puntos, ¿vale? N igual a 5. Lo mismo, vuelvo a repetir, con nuestros valores numéricos que van a ser los radios. 5 listas con 5 radios, ¿vale? De hecho, ya vemos aquí que cada listado de valores en la rama 0, en la ubicación en la ruta 0, tengo estos 5 valores, 4.6, 9.1, etc. Luego, si nos fijamos en la rama siguiente, cuyo path, cuya ruta es la 1, tendríamos 4.7, 9.2 y así. Y bueno, así hasta llegar hasta la última de las ramas, que sería la 4, donde tendríamos este conjunto de valores. Bien. Aquí algo bastante interesante cuando introducimos el param viewer es que si lo activamos, si le aplicamos un enable preview, nos va a revelar la estructura que estamos siguiendo, ¿no? Que está siguiendo nuestra geometría. En este caso, por ejemplo, nos podríamos quedar con esta columna
Aquí hablo en columnas, pero me da igual, también podría ser filas. Este es un caso muy específico porque al tener una parrilla de puntos en 2D, pues es traducción a trabajar con filas y columnas. Pero ya digo, intentémonos quedar con el concepto abstracto. Fijémonos aquí cómo tenemos rama 0, también rama 0, rama 0, rama 0. Con lo cual ya nos está indicando que toda esta hilera, me da igual si es fila o columna, toda esta hilera de puntos está conformando la primera lista, cuya ruta es la 0. Luego, tenemos un conjunto de números entre paréntesis, como podéis ver, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, pues este número representa el índice de cada uno de los puntos dentro del listado, ¿no? Fijémonos aquí en nuestro panel. Tenemos estos 5 números que vienen a ser nuestros índices. Cuando trabajamos con listas es súper importante dar a cada elemento su posición dentro del listado correspondiente. Y eso viene determinado, como digo, por los índices, siempre empezando por 0. ¿Vale? Luego ya podemos ver cómo, siguiendo hacia la derecha, acabaríamos con esta hilera de puntos que pertenecen a la rama 4, al path 4, y misma organización, indexados entre el 0 y el 4. ¿Por qué? Pues porque tenemos 5 puntos en esta lista. Veamos a ver geométricamente qué pasa cuando conectamos parámetros con inputs. Visualizamos. Bien. Como podemos ver, voy a ir quizás a una vista de planta. Se va a ver mejor. Voy a quitar el grid de Rhino. Y también voy a ocultar los puntos. Solo nos quedamos con las rutas, ¿vale? Con los identificadores, para denominarlo de manera más sencilla. Bien, entonces veamos, por ejemplo, la primera de las listas, que es la branch, la rama 0. Ahí tenemos las coordenadas de cada uno de los puntos y lo que me interesa ver o verificar a mí son los radios, ¿no? Vemos que vamos en orden ascendente desde el 4.6 hasta el 22.6. Bien, si nos vamos a la siguiente rama, que sería esta, podemos ver como el primer radio, ¿vale?, cuyo índice es el 0, presenta un valor de 4.7, lo cual es 0.1 veces mayor que el primer elemento, que el primer círculo de la primera lista, ¿no?, que sería este círculo de aquí. Con lo cual, siempre vamos incrementando, si os fijáis, la dimensión, el radio de los círculos, no solo en cada listado, sino que también estamos incrementándolo respecto del elemento que toma la misma posición en la lista precedente. ¿Vale? Así es como podemos empezar a gestionar nuestra data para poder crear diferentes secuencias, dar diferentes magnitudes a nuestras geometrías y siempre mantener una organización clara, precisa y por lo tanto jerárquica. Bien, apaguemos esto y veamos un pequeño ejemplo que lo tengo ya medio trazado. Tendríamos estas 3 curvas, ¿vale? Vamos a verlas en perspectiva y a todas ellas les voy a aplicar un perpendicular frame, ¿vale? Por cierto que no tengo activado el sunglasses, así vemos el nombre de las componentes, si es más fácil para todos vosotros. Esta componente lo que va a hacer, a diferencia de una simple división, es colocar planos perpendiculares en cada punto, pero de manera perpendicular en la curva, ¿vale? Entonces, fijémonos o pensemos un poco. Al principio yo estaba trabajando, vamos a aplicar un nuevo parameter viewer aquí. Al principio yo tenía solamente 3 curvas, ¿cierto? Bien, pues estaríamos en una estructura de lista con diferentes elementos, ¿no? Con múltiples elementos.
En este caso, como veis, aquí el param viewer nos está diciendo que tenemos una rama cuyo path, cuya ruta es la principal, la 0, y está compuesta por 3 elementos. Bien, hasta aquí creo que reconocemos que estaríamos en una situación idéntica a esta, lista de datos, lista de items. ¿Qué pasa cuando aplicamos este perpendicular frames y colocamos estos 8 planos, estos 9 planos? Si hacemos 8 divisiones significa que tenemos 9 planos en cada una de las curvas. Nosotros no queremos tener todos estos planos juntos o mezclados entre sí, ocupando una sola lista. Si estuviéramos en este caso, tendríamos una sola rama de pues 3 por 9, 27 planos. No es el caso, nosotros queremos mantener ese orden, esa jerarquía de estructura. Con lo cual, lo que va a hacer Grasshopper es subir de nivel y decir, vale, si tengo 3 curvas y quiero mantener, o quiero crear, mejor dicho, X número de planos para cada curva, lo que voy a hacer es posicionar, llevarme cada una de esas curvas a su propia lista, con lo cual necesito mantener el primer nivel, que era el 0, ¿no? Que viene de aquí. Este 0 lo mantenemos, pero al estar creando un nuevo paquete, una nueva caja, donde cada caja contiene una sola curva, pues cada una de esas 3 curvas se van a indexar, obviamente, 0, 1 y 2. Entonces, ahora tenemos estas subramas dentro de la rama principal, que era la 0. ¿De acuerdo? Y como vemos aquí, tenemos en cada rama, en cada listado, 9 elementos, 9 planos perpendiculares. ¿Vale? Bien, pensemos ahora, o vayamos un poquito más lejos, e intentemos crear un círculo en cada una de los planos perpendiculares y a su vez luego dividirlos. Bien, ahora yo por ejemplo podría pensar en dos situaciones. Para cada listado de planos perpendiculares les voy a otorgar un mismo radio. Es decir, que sobre todo este conjunto de planos, sobre esta curva, introduzcamos círculos con el mismo radio. Sobre esta otra, pues llenemos círculos con otro radio y sobre esta tercera hagamos lo mismo, un círculo, bueno, diferentes círculos con el mismo radio. Bien, esta es mi estructura, como digo, esta es la que tenemos en la que nos tenemos que fijar. Y luego tenemos, por ejemplo, estos 3 valores de por aquí que los he insertado yo previamente, 0.5, 1 y 1.5. Obviamente esto también es un listado, tenemos una estructura compuesta de una sola rama y 3 elementos, ¿no? 3 magnitudes. Permitidme un momento que desvincule esta componente. Y a partir de aquí, si yo quisiera crear estos círculos, ¿vale? Vamos a posicionarlos por aquí. Vamos a habilitar esta componente. Vamos a quitar los planos que me están molestando un poco y no se ve bien los círculos. Ahora mismo, todos los círculos tienen el mismo radio. ¿Por qué? Porque por defecto este input tiene el valor de 1, con lo cual todos los radios, independientemente de si trabajamos con listas anidadas, etcétera, siempre tendremos el mismo valor. Entonces, si yo quiero darle a la primera rama de círculos 0.5, a la segunda 1 y a la tercera 1.5, lo que tendré que hacer es también tener dispuesta esta información tal y como la tengo aquí arriba. Y no es lo mismo, lógicamente, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar de una lista de 3 valores a 3 listas con un solo valor, lo que necesito es aplicar lo que se conoce como un graft, es decir, llevar cada elemento a su propia lista. ¿Vale? Vamos a verlo. Ahí vemos cómo pasamos de una rama de 3 elementos a 3 ramas con un solo elemento. Misma estructura que teníamos aquí arriba para nuestros planos perpendiculares. Con lo cual, ahora sí, aplicamos
Y ahí tenemos el mismo radio para cada listado de círculos. ¿Ok? Bueno, este era el caso 1. El caso 2 podría ser que yo quisiera, vamos a ir desconectando, de hecho, que yo quisiera que para cada círculo en este listado, o en este listado, o en este listado de círculos, me da igual, tengamos siempre un radio gradual, un radio de dimensión creciente, ¿no? de valor creciente. Por eso que yo estoy creando aquí un rango de valores, ¿vale? Si tengo 9 planos por rama, lo que voy a hacer primero es crear una secuencia numérica que también me dé 9 valores, ¿no? Como veis aquí, 9 valores. Y también lo tengo dispuesto en una sola rama. Pero en este caso, que es sencillo, no supondría ningún problema porque cada una de estas ramas con 9 elementos va a estar tomando el mismo valor de manera repetida. Con lo cual, si yo conecto por aquí, vemos que aplico el mismo radio para el primer círculo de cada listado, ¿no? Acabando obviamente con un círculo también de radio mayor respecto al anterior, pero siempre igual en cada lista, ¿vale? Bueno, 3 casos diferentes, este último un poco más complicadito, para ir calentando motores.